Bueno, muy buenas tardes para todos. Iniciamos el día de hoy nuestra primera charla de este programa denominado El Camino de los Rectos. A modo de introducción, vamos a comentar que el propósito de este programa es conectar un poco a las personas con la palabra de Dios de una manera un poco más especial a la que de pronto estamos acostumbrados. Lo describiría como romper el velo que existe entre lo escrito que hay en las escrituras con nuestra propia vida. De alguna manera puede pasar que alguna persona lee lo que está en la Biblia o asiste un domingo a una predicación, escucha hablar de Dios, escucha hablar de Jesucristo, escucha hablar de verdades espirituales, pero por alguna razón pareciera haber una desconexión entre todas esas cosas bonitas y maravillosas que están en esas palabras o que se predican los domingos con lo que es el resto de su vida. Muchos pastores se quejan de que las personas pues van a estar 2 horas escuchando la palabra el domingo y se portan muy bien sentadas en sus sillas, pero el resto de sus días es como si fuera algo ajeno, como si fueran dos realidades distintas. La persona que va a la iglesia o la persona que ora por las mañanas y la persona que vive el resto de su vida. La realidad es que hay una interacción y un entrelazamiento absoluto en lo que está escrito en la palabra de Dios, en las verdades que hablamos en la iglesia y en nuestras propias vidas, de forma que Dios tiene algo para decir para absolutamente todos los escenarios y todos los momentos de nuestra vida, sobre nuestro trabajo, sobre lo que comemos, sobre con quién hablamos, sobre en qué pensamos, sobre lo que buscamos en internet, sobre lo que sale en las noticias. Dios tiene una opinión sobre la política, sobre asuntos que a veces pareciera que Dios no tiene nada que ver de entrada. ¿Qué piensa Dios del narcotráfico? ¿Qué piensa Dios sobre el tránsito? ¿Qué piensa Dios sobre los niños? ¿Qué piensa Dios sobre la manera de vestirnos? Puede parecer que Dios solamente está interesado en que hagamos lo correcto, que obedezcamos sus mandamientos, que aceptemos al Señor Jesucristo, o de alguna manera para muchas personas, principalmente que están conociendo al Señor, pueden caer en eso, en que se separe las dos realidades, todos los asuntos de la iglesia y el resto de asuntos de su vida. Y la idea de este programa es que rompamos ese velo y entendamos que absolutamente todo está ligado. Y para poder hablar de eso, lo primero que hay que entender es justamente algunos fundamentos. Hay que tener fundamentos muy claros, si no cualquier conocimiento que tengamos pues va a estar sujeto un poco en el aire. Pueden ser verdades absolutamente gigantescas y pues hablemos de una de las principales verdades que se habla en la iglesia y posiblemente la verdad más importante para el ser humano, y es que hemos pecado contra Dios y necesitamos perdón de nuestros pecados para reconciliarnos con Dios, y eso solamente podemos hacerlo a través de acercarnos a Jesucristo. Eso es la gran verdad que en la iglesia se enseña a las personas que se acercan para conocer de Dios, y pues todos esos fundamentos básicos. Sin embargo, puede para alguna persona poder ser un poco difícil de entender por qué es importante Jesucristo para su vida. De pronto trate de entender o haya escuchado una o 10 veces o 100 veces de que Jesucristo murió por sus pecados y que entonces eso le permite acercar a Dios, pero la persona te preguntará, ¿pero por qué? O sea, ¿qué tiene que ver lo que hizo una persona hace 2000 años conmigo? ¿Por qué habría de ser verdad que mis pecados son perdonados? Entonces,
En algún momento alguna persona puede simplemente decir, listo, lo creo, y comenzar en ese caminar de la vida cristiana, pero si no tiene un fundamento profundo de cómo es que se llegó a esa realidad, cómo es que las cosas pasaron de la manera que pasaron, puede que esa desconexión haga más lento su crecimiento espiritual. Entonces, parte de lo que deseamos hacer es tener fundamentos fuertes para que ese mensaje tan importante, pues no solamente llegue de la manera correcta, sino que permita ser aferrado a toda una vida, a toda un contexto que tiene cada persona, que es individual, porque cada uno de nosotros tiene una vida que es diferente a la de los demás, pero todos compartimos algunos componentes en común como seres humanos. Entonces, la charla de hoy se denomina ¿cuál es el propósito de la vida del hombre? Y justamente escogemos ese nombre porque responder esa pregunta ayuda justamente a comenzar a fundamentar una buena aproximación a todo lo que Dios puede querer decir para nuestras vidas. Ese es el pensar que tenemos desde este ministerio, ayudar a entender desde esa pregunta, comenzar a desmenuzar todo lo demás que podemos conocer acerca del Señor. ¿Cuál es el propósito de la vida del hombre? Entonces, pues vamos para iniciar, mirar qué podemos ver que se ha dicho al respecto. Entonces, voy a compartir mi pantalla en este momento para que miremos qué dice al buscarse sobre esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de la vida del hombre? El propósito de la vida del hombre, esto es lo que dice la IA, que es tan común hoy en día que la gente entonces para todos sus asuntos le pregunte a la IA y resuelva rápidamente las inquietudes que tienen. Dice que el propósito de la vida es la razón de ser de una persona, lo que le da sentido a sus acciones, decisiones y la motiva. Está mal de entrada. El propósito de algo, al hablar de lo que es el propósito de cualquier cosa de lo que estemos hablando, realmente estamos hablando de la función que se le asignó cuando fue creada. Y pues vamos a usar un ejemplo, el ejemplo de un carro, un vehículo. Un vehículo es una construcción, es algo creado. ¿Quién lo creó? Lo crea el hombre. ¿Cuál es el propósito de un vehículo? El propósito de un vehículo es transportar al hombre más rápido. Vamos a pie, necesitamos movernos más rápido, entonces construimos una máquina que nos mueva más rápido. Ese es su propósito. Entonces, cuando vemos esta respuesta de la IA, en su gran sabiduría nos dice que es lo que le da sentido a sus acciones, decisiones y motivos, pues de entrada no, no, no cumple. Él nos comparte algunas otras visiones echando mano de su base de datos. Dice, por ejemplo, Aristóteles dice que el propósito de la vida es la felicidad o el buen ánimo. Bueno, es interesante, pues podemos tenerlo como una referencia de que el propósito de la vida es ser felices. Puede que muchas personas compartan esa visión de que el propósito de la vida es que logremos ser felices. Vamos a explorar un poco eso. El cristianismo dice que el propósito del cristianismo es alcanzar la salvación divina mediante la gracia de Dios y la intercesión de Cristo. Otra visión de cuál es el propósito de la vida. Entonces, el propósito de la vida es esa, que alcancemos la salvación mediante la gracia de Dios y la intercesión de Cristo. Desde el punto de la biología nos presentan aquí también otra visión. Desde un punto de vista biológico, el propósito de la vida es sobrevivir y reproducirse. Otra visión de cuál es el propósito de la vida. Sobrevivir y multiplicarse, reproducirse. Entonces, pues, podemos tomar esas tres de referencia en primera instancia acerca de esta pregunta, porque claramente creo que nos muestra gran parte de lo que podríamos encontrar al preguntarle a cualquier persona, justamente, y es lo que nos hemos encontrado en nuestra propia experiencia al hacer esta pregunta a las personas. ¿Cuál es el propósito de la vida? Muchos efectivamente dicen, no, el propósito de la vida es ser feliz. Todo lo que yo hago está enfocado en ser feliz.
Entonces, ahí de pronto puede haber divergencia de qué es lo que a una persona la hace feliz. Algunos pueden pensar que simplemente acaparar, poseer, hacerse con la mayor cantidad de pues, cosas posibles para sí, de alguna manera, pues eso, pues dicen, me da felicidad, entonces quiero hacer eso. Otras personas pueden decir, no, pues para mí la felicidad está en que pueda reconocer mis dones, para qué soy bueno, cómo puedo contribuir al mundo, eso me da felicidad. Entonces, eso es. Entonces, la felicidad para muchas personas puede ser el propósito de la vida, el ser felices. Veíamos, por ejemplo, que otra visión es el propósito de sobrevivir. Hay muchas personas también que entonces abordan su vida con la percepción de que pues, lo más importante es abrirnos el camino como sea posible, incluso pasando por encima de otras personas o de lo que sea, que lo importante es sobrevivir, y es lo que pues llaman que la ley del más fuerte, el fuerte vive, el débil muere. Entonces, algunas personas reconcilian en su cabeza que esa es la realidad de las cosas, y el propósito es simplemente sobrevivir a costa de lo que sea. O pueden combinarlo, sobrevivir y maximizar lo más que pueda tener yo en esta vida, sacarle el provecho al máximo. Eso puede ser otra perspectiva sobre el propósito de la vida. Y veíamos también desde el punto de vista de la biología, entonces, pues mucho más, llamémoslo básico, simplemente reproducirse. O sea, el propósito de la vida del hombre es simplemente reproducirse. Eso es de pronto para los que consideran o han llegado a la conclusión de que el hombre simplemente fruto de la evolución, y que entonces no hay un fundamento pues, ni ético, ni hay un ser superior, ni que hay Dios en su opinión, sino que las cosas se dieron porque se dieron, que simplemente entonces el propósito es seguirse multiplicando. Son visiones, son apreciaciones de cuál es el propósito de la vida. Y lo otro que vemos en este punto justamente es que, fíjense, que es una pregunta que no siempre la gente se hace conscientemente, pero de alguna manera esa pregunta hecha consciente o inconscientemente dirige la forma en que nos conducimos con los demás, en nuestra propia vida, y la manera como abordamos absolutamente todo lo que hacemos. Entonces, pues puede parecer un poco una pregunta muy profunda, pero la idea de este video, de esta charla, no es divagar sobre algo que no tenga respuesta, o algo sobre lo que la conclusión es que no, cada cual tiene su propia opinión. Entonces el propósito de la vida puede ser lo que cada cual quiera o cada cual piense, que podría ser otra opinión de otra persona. O alguien podría pensar incluso, no, pues no hay un propósito de la vida, simplemente la vida es y ya. Entonces, el propósito no es simplemente divagar, sino llegar a una referencia práctica que nos sirva para tomar mejores decisiones, porque como menciono, la respuesta que cada persona le tenga a esa pregunta determina el 99% de sus acciones, y por tanto es un tema de muy gran importancia. Entonces, pues mencionábamos, tomemos el caso que en nuestra experiencia es el más común. En última instancia, las personas al respecto del propósito de su vida, pues defínanlo como lo definan, es el ser felices, o tener su realización personal, profesional, una buena relación con su familia o con Dios. Cada cual determina de alguna manera en su opinión qué es lo que lo hace feliz. Y resulta que a veces las personas pueden equivocarse. Algunas personas pueden buscar, por ejemplo, el dinero, que es algo como muy común. Entonces, su felicidad está en tener la cuenta bancaria lo más grande posible, o sea, tener todo el dinero posible para, pues, cualquiera que sea su pensamiento sobre el dinero. Y resulta que eso pues tiene un costo, ¿no? En lo que tienen que hacer, en lo que tienen que sacrificar. Llegan a los 60 años y puede pasar que sientan rabia o tristeza al pensar que posiblemente querían otra cosa. Entonces, también hay que tener en cuenta, y eso es algo que
vamos a discutir en otro video, y es que el ser humano, y más específicamente el cuerpo, nunca se sacia. Es decir, el cuerpo nunca está satisfecho. En otras palabras, si nuestro propósito, definimos de no, mi propósito es ser feliz, la mala noticia es que nunca vamos a estar totalmente satisfechos, que el cuerpo está hecho para siempre desear más. En la Biblia está una referencia sobre esta realidad grande e ignorada cuando dice que el ojo nunca se sacia. La realidad es que el hombre en busca de su famosa felicidad buscará y escarbará, y lo que cree que le hace feliz lo seguirá tratando de hacer una y otra vez, y lo que le satisface, digamos, es muchas veces el conocimiento. Seguirá investigando y seguirá buscando información y noticias y más que se dice sobre el tema, y estar buscando estar más informado y más informado. Nunca va a estar satisfecho. Lo mismo pasa con el dinero. Puede concluir, no, me deseo el dinero, entonces buscará, pero resulta que lo consiguió, pero dice, no, necesita más, pero necesita más. Entonces, quien pone, digamos, el dinero o las cosas que puede conseguir como un objetivo, se encontrará que siempre puede tener más. Las personas que tienen mucho dinero, tanto que no les alcance la vida para utilizarlo todo, se encuentra con otra ecuación o otra variable, dice el poder. Llega a un punto, comienza ya no ser importante tanto cuánto dinero se tiene, sino cuánto poder se tiene. Entonces comienza otro propósito de vida, tratar de tener la mayor cantidad de poder posible. Entonces, primero poder en su entorno, en su familia, en su empresa, sobre otras personas, dominar, controlar. Y es algo que también, no solamente desde lo espiritual, en la práctica, es algo que los seres humanos han encontrado. El poder es algo que se desea, se anhela mucho, es adictivo y es deteriorante. No es bíblico, pero hay una expresión que dice el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Sin embargo, por la misma naturaleza que acabamos de describir, que el cuerpo nunca se sacia, nunca se tendrá poder suficiente. Siempre va a poder ser posible tener un poco de poder más y más y más, un poco más de control. Y no es la temática del video, pero la idea es que vayamos conectando las cosas. Nos damos cuenta que en el mundo hay una carrera por el poder muy grande. Y quien tiene poder, pues quiere un poco más y quiere un poco más, y llegará a un punto en el que cuál es el máximo nivel de poder que se puede llegar a tener como ser humano, ¿no? Podemos decir, incluso lo veíamos de niños en los dibujos animados, lo que querían los villanos, tratar de controlar al mundo. Eso es algo que pues parece infantil, y, y es interesante ver que justamente hay personas que han llegado a ese nivel de poder y de influencia que tratan y hoy en día se trata de controlar y dominar no solo países, sino el mundo entero. Y digamos, algún ser humano como una sola persona pueda llegar a dominar el mundo entero, les aseguro algo, después de que tenga el poder sobre el mundo entero, va a darse cuenta que hay algo por encima de él, un poder que está por encima de él. Es el poder que determina su vida y su muerte. La persona entonces entenderá que no tiene poder sobre su propia vida y comenzará a buscar tratar de entonces tener poder sobre la vida, tratar de ser inmortal. Y en otras palabras, comenzará a meterse en el campo con las cosas que como ser humano no le corresponden, sino que son, en este caso, de Dios mismo. Entonces, eh, si vamos entendiendo, nos damos cuenta que hay una lucha muy grande que tiene el ser humano con su naturaleza, que de alguna manera nunca le permitirá esa satisfacción que en su cabeza imagina. Él imagina, seré feliz cuando, nunca llegará ese momento como tal, si esa felicidad está asociada y principalmente está asociada a satisfacer los deseos de su cuerpo, los impulsos de sus sentidos, lo que puede sentir, tocar, controlar.
Pero por otro lado, pues tiene cierto sentido al pensar acerca del propósito de la vida, que se concluya que lo más lógico es pensar en la propia felicidad. De alguna manera, pensando en que pues anhelamos cierta plenitud o un gozo constante de que no falta nada o que de que logramos lo que nos proponíamos. Si decimos, alguien dice, bueno, no, pero entonces la felicidad mía no está en las cosas que mi cuerpo me pide. Mi felicidad está, la relaciono con algo más espiritual. Entonces alguien puede sentirse más espiritual y decir que su felicidad está en servir a otros o en el agradar a Dios. Y puede concluir que la felicidad del hombre está en servir a otros, en servir a Dios, y que el propósito de su vida es entonces servir a otros o servir a Dios, porque eso es lo que más plenitud, eso es lo que más plenitud le da. Puede alguna persona concluir eso. O tal vez diga esa persona que es porque eso agrada a Dios. Y ahí pasa algo interesante y muy profundo, y es que podría moverse el foco de la atención al considerar que el propósito del hombre está por fuera de sí mismo y está más bien relacionado con aquel que lo creó. Es algo que como seres humanos pues podemos demorarnos mucho en entenderlo. Y es algo que, volviendo a nuestra experiencia sobre esta pregunta, nos encontramos generalmente las preguntas a las personas, al preguntarles por el propósito de su vida, 99% de las veces su propósito está relacionado con algo que han concluido ellos acerca de sí mismo desde su óptica. Pero si ponemos un paralelo con nuestro ejemplo del inicio, con el tema del carro, no es el carro el que define cuál es su propósito, porque el carro no se hizo a sí mismo, sino es quien creó el carro, quien lo creó es el que tiene la potestad de determinar cuál es su propósito, para qué lo creó. Entonces lo razonable es, es preguntarle al que lo creó. Entonces eso es una realidad que para muchos puede resultar incómoda, pero pues digamos partamos de la honestidad y la humildad necesaria, que pues es más como una cuestión muy obvia de reconocer de que nosotros no nos creamos a nosotros, no, a nosotros mismos. Si nosotros nos hubiéramos creado a nosotros mismos, tendríamos la potestad y la autoridad para responder a la pregunta de cuál es el propósito de nuestra vida. Pero entonces, en tanto nosotros no nos creamos a nosotros mismos, hay cierta arrogancia o un empoderamiento fuera de lugar cuando como entidades creadas concluimos que nosotros podemos determinar o decir cuál es nuestro propósito. En otro video hablaremos acerca de, bueno, el origen del hombre. Eh, Sobre eso también hay discrepancias pues puntos de vista distintos, justamente porque las personas, pues ninguna vio cuando el hombre fue creado. Entonces todos nos fundamentamos en testimonios y en evidencias eh, externas, y cada cual de nosotros decide qué creer. Entonces alguno creerá que venimos de las rocas, de la evolución. Otros creen que pues Dios creó al hombre, entonces eso es otra temática. Pero entonces partamos de que pues, hay un creador, que Dios creó el hombre, y en ese sentido tenemos a alguien a quien preguntarle cuál es el propósito de la creación, y no desde nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos decirles el propósito de la vida del hombre es este, porque justamente lo tiene que decir Dios. En otras palabras, la realidad es que eso es algo, una revelación. Es una revelación que pues Dios la conoce, Dios sabe cuál es el propósito del hombre, y lo mejor que podemos hacer es indagar en, en las escrituras acerca de lo que Él dice,
de lo que Dios dice acerca de cuál es el propósito del hombre. Otro aspecto importante es este asunto acerca de reconocer que es Dios como el creador del hombre, el que conoce cuál es su propósito. Es algo pues bastante difícil para muchas personas y vamos a verlo también un poquito en detalle. Y es, y es algo fácil de entender. Y resulta que es fácil tender a pensar que lo importante de la vida son los asuntos que directamente nos afectan, lo que nuestros sentidos perciben. Somos seres limitados y pues solamente tenemos una burbuja, un alcance, un radio de alcance de nuestra percepción, de lo que vemos, y es fácil que consideremos que eso es lo que importa, lo que alcanzamos a percibir, sentir, entender, percibimos que eso es como lo que realmente importa. Por ejemplo, puede haber en este momento una guerra al otro lado del mundo, pero en tanto yo no la sienta es como si no existiera. Esto es una profunda limitación del hombre. Por naturaleza sentimos que lo que vivimos y pensamos, eso es lo que es nuestro universo, es nuestra realidad. Y por lo tanto no es posible responder a la pregunta del propósito de la vida sin considerar esa gran limitación que tenemos con humildad, por un lado. Y desde esa humildad, por un lado, de que nosotros no somos los que determinamos cuál es nuestro propósito, y por otro lado, reconocer que es solamente por revelación que Dios nos dé, que Dios nos explique cuál es nuestro propósito. Y pues, digamos, ahí donde podemos entrar en este interesante debate, porque en la Biblia no hay una frase, no hay una escritura que diga, bueno, Dios le dijo al hombre, tu propósito va a ser de esta forma. Pues la verdad, Dios es mucho más sutil que eso. Su manera de ser Dios encubre las cosas de manera que sea interesante descubrirlas y, y la realidad es que puede estar ahí, puede estar a la vista o como el Señor Jesucristo decía, les digo las cosas, pero aunque se las diga, no las van a escuchar, solamente las puede escuchar el que tenga el espíritu correcto para escucharlo. Entonces se requiere cierta sintonía para poder, muchas de las cosas que Dios nos habla, poder entenderlas. En otras palabras, podemos leer la Biblia, las palabras que están escritas, pero si no tenemos el espíritu correcto o no estamos en la sintonía correcta, pues la verdad oculta que está en esas palabras, pues no la vamos a entender. Y sobre este asunto, siendo tan importante, claro que Dios es algo que desea revelar y que desea que el hombre pues, lo conozca. Entonces hay un principio interesante descrito en la Biblia y es que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces en muchos sentidos, muchas de las inclinaciones y características del hombre puede ayudarnos a entender un poco acerca de Dios mismos. Entonces consideramos que el hombre también es creador. Así como Dios es creador, el hombre también es creador. Entonces, cuando el hombre crea un vehículo, ¿por qué lo crea? ¿Qué propósito general tienen las creaciones del hombre? En general, las creaciones del hombre ayudan a resolver una necesidad y le traen al hombre un beneficio o alguna mejora. Algunas ocasiones simplemente una alegría o un reconocimiento. Entonces, esto lo digo para que entendamos respecto a la temática de la charla, entender el propósito de las cosas, nos ayuda a entender el propósito del hombre mismo. Las cosas surgen con un origen y es resolver una necesidad o traer algún tipo de beneficio a nosotros como creadores de los inventos, de las construcciones que realizamos. Entonces partamos de lo simple. La Biblia señala que Dios creó la tierra, pero en cierto momento estaba desordenada y vacía. Y Dios comenzó a organizar las cosas hasta que en algún momento creó al hombre y le dio ciertas instrucciones directas y propósitos generales que lo podemos ver en los primeros capítulos de la Biblia, en el libro del Génesis. Entonces, pues miremoslo pues muy rápidamente.
qué instrucciones el Señor le dio al hombre al crearlo. Estamos buscando entender qué propósito le dio Dios al hombre al momento de crearlo. Y para eso pues tenemos que irnos al momento en que lo construyó, ¿no? Al Génesis. Aquí menciona cómo Dios creó los cielos y la tierra, comenzó a ordenar las cosas, construyó los firmamentos, los seres del mar, la tierra, y luego dijo, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza. Dice, tendrá poder sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y en toda la tierra, reinará sobre los animales terrestres, sobre todo lo que se arrastra por el suelo. Así que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, creó al varón y la mujer. Los bendijo diciendo, tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre él, sean jefes de los peces del mar, de las aves del cielo, de toda criatura que se arrastra por el suelo. Y les dio semillas e instrucciones. Y vio Dios que todo estaba muy bien. Bueno, entonces en estos fragmentos de la escritura vemos que hay unos lineamientos generales en estas instrucciones que le dio Dios al hombre. Entonces, para sintetizarlos, reinar sobre los seres vivos, tener hijos para ejercer control sobre el mundo, y hay otro propósito que Dios le da al hombre, no se menciona acá, pero está en el segundo capítulo, cuando dan un poco más de detalles, cuando lo pone en el huerto del Edén. Dice, Dios plantó un jardín en el oriente y ya puso al hombre que había formado. Y dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces tenemos los lineamientos generales que muestran los intereses que Dios tiene. Porque, volvamos al asunto, haciendo el paralelo, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros creamos algo es porque tenemos una necesidad o tenemos un propósito, queremos resolver algún problema que tenemos o queremos algún tipo de beneficio. Entonces, Dios creó los cielos y la tierra, hay un jardín, y Dios tiene unos lineamientos generales para el hombre, el buen gobierno, el gobierno, o sea, el poder, el controlar, porque Dios le dice esas señorees sobre los animales de la tierra y del mar. Entonces a Dios le interesa el buen gobierno, un interés de Dios, el buen gobierno. A Dios le interesa el crecimiento, porque le dice al hombre de entrada, le dice multiplíquese. Entonces, otro interés de Dios es el crecimiento. A Dios le interesa que el huerto sea cultivado, entonces a Dios le interesa la producción de frutos a partir de una semilla. Es un principio que el ser humano se encuentra durante toda su vida, y vemos que a Dios le interesa. A Dios le interesa que el huerto sea cultivado con semillas y que haya frutos. Y vemos que el hombre es puesto también como custodio del jardín. Entonces a Dios le interesa la protección o la custodia de las cosas que están bien. Dios puso las cosas y vio que estaban bien. Y puso a un vigilante o celador, puso al hombre para que hiciera ese trabajo de custodiarlo. Entonces el hombre tiene, en resumidas cuentas, la capacidad para gobernar, crecer, proteger la creación de Dios. Y vemos que en muchas referencias se considera que el hombre es un administrador de la creación de Dios, una especie de mayordomo. Y el patrón, el dueño de la finca, es Dios. Entonces, según nos cuenta la Biblia, todo hasta este punto era bueno en gran manera. Más adelante se dan más instrucciones sobre las instrucciones que le dio a Dios sobre su trabajo, y se cuenta lo que hemos escuchado 1000 veces sobre el fruto prohibido, que el hombre comió el fruto prohibido, pecó, lo expulsaron del jardín. Entonces, tanto hemos escuchado esa historia que consideramos que se trata de una historia de personajes lejanos y no nos damos cuenta que está hablando de nosotros mismos. Dios le dio instrucciones claras al hombre para comportarse, y el hombre
decidió que podía hacer las cosas a su manera y que sabía y entendía mejor que Dios. Y al hacerlo, todo comenzó a salirle mal. Fue expulsado al huerto del Edén, que representa todo lo bueno, el bienestar, la felicidad del hombre, se perdió. Hablábamos acerca de conseguir la felicidad y creo que podemos extrapolar aquí lo mismo o otra conclusión. Sí está bien el anhelo de tener felicidad y es importante reconocer que estando fuera del Edén jamás vamos a tener felicidad. Estamos en este cuerpo que siempre va a estar insatisfecho, porque la verdadera felicidad del hombre estaba en el huerto del Edén. Ahí es que el hombre tenía su felicidad. Y bueno, como acabamos de decir, el hombre concluyó que él sabía mejor, que él podía hacer las cosas mejor que Dios, por decirlo, y lo perdió todo en ese momento, todo comenzó a salirle mal. Entonces, de estar en una condición de plenitud, al seguir atentamente las instrucciones de Dios para hacer nuestro trabajo, pasamos a estar dominados por una mente que nos impulsa a hacer las cosas a nuestra manera y a ser esclavos de un cuerpo y una mente que nos piden y que no se satisface nunca. La historia de la Biblia, o la historia que narra la Biblia, es la historia de un hombre, pero a su vez es la historia de todo hombre. Hay un drama, hay muchos problemas, pero al final las cosas terminan, no digo que bien, sino cada cosa en su lugar. Y Dios, al final de la historia que se narra en la Biblia, termina siendo admirado por toda la creación al ver todas las cosas maravillosas que han ocurrido. Entonces, hemos estado hablando bastante, pero llegamos al punto. Aquí está el secreto del propósito de la vida del hombre que no vas a encontrar en ningún otro sitio. El hombre fue creado con el propósito de darle gloria y honor a Dios. Ese es el propósito de la vida del hombre. Ahora explicamos. Esto ha venido ocurriendo a medida que avanza la historia del hombre y tiene un momento cúspide cuando toda la creación vea el resultado de todo el ciclo de lo que fue la historia de la creación, de la caída y el rescate o redención del hombre. Es una historia de amistad, de amor, de intriga, de dolor, de drama, de injusticias parciales, pero al final no de la vida de una persona, sino al final de toda la historia va a quedar claro algo para todo el que observa, para toda la creación. ¿Qué es lo que queda claro? Queda claro cuán extraordinario y maravilloso es el Creador. Y esta gloria no sería posible tenerla sin haber creado a un personaje tan particular que metiera la pata, como decimos en Colombia, y tuviera las características que tiene el ser humano. Entonces, hemos mencionado que la vida del hombre le da honra y honor y gloria a Dios y que ese es su propósito, que es el propósito de la vida del hombre. Al preguntar a muchas personas cuál es el propósito de la vida del hombre, la mayoría de las respuestas tienen un problema. Y vamos, esto que acabamos de mencionar se plantea a modo de llamemos hipótesis, porque solamente Dios puede decir cuál es el propósito y la vida del hombre. Pero nuestra hipótesis, lo que en oración y buscando acerca de este tema, encontramos que sería el propósito de la vida del hombre justamente eso, darle honra y honor a Dios. Y le vamos a aplicar la misma prueba que le hemos aplicado a las respuestas que hemos recibido sobre esta pregunta. Porque, por ejemplo,
si el propósito de la vida del hombre era ser feliz, se concluye que todo el propósito falla, porque hay hombres que, pues de alguna manera todos fallan, que no hay hombre que de por sí pueda ser feliz en este mundo. Siempre habrá algo más que necesitamos, o sea, las necesidades siempre las tendremos, entonces ese denominado felicidad es algo que no se logra, entonces sería un propósito fallido. Si el propósito del hombre fuera otra respuesta que recibíamos sobre el propósito de la vida del hombre, es que el propósito de la vida del hombre es conocer a Dios. Si el propósito del hombre fuera conocer a Dios, pues simplemente se hubiera cumplido en el momento que fue creado, porque en ese momento conocía a Dios. O, por otro lado, está el que Dios es imposible conocer absolutamente, entonces también sería un propósito que nunca se podría cumplir, que Dios jamás podrá conocer completamente a un ser que es infinito. Entonces el propósito del hombre tampoco puede ser conocer al hombre, o será un propósito fallido. Entonces, quien construyó al hombre, si lo hizo con el propósito de que fuera feliz, se equivocó. Si lo hizo con el propósito de que lo conociera, pues también se equivocó, porque no lo va a poder conocer. Cualquier otro propósito, si le hacemos la prueba, encontramos que el hombre pues, no cumpliría. Pero entonces, si miramos sobre esta hipótesis de que el hombre fue creado con el propósito de darle gloria y honor a Dios, pues vemos lo siguiente. Vemos que el hombre, sin importar nada, le da gloria y honor a Dios. Eso ocurre sin importar las decisiones que tome el hombre. En algunos casos, la gloria se da a Dios por causa de la redención y la transformación de un ser tan problemático como lo es el hombre. Eso es algo que solamente puede hacer Dios, y es algo que sí se enseña en las iglesias, y es el fundamento de la vida cristiana, reconocer que estamos apartados de Dios y necesitamos arrepentirnos para volver a Él. Entonces, hay honor y gloria a Dios cuando ocurre algo maravilloso, que es que un ser rebelde, problemático, decide volverse a Él y reencontrarse con Él. Entonces, hay honor y gloria para Dios en la vida de una persona que vuelve a Él. Y también está el caso, por otro lado, de los que se rebelan y causan todo tipo de problemas. Alguien diría, pues ahí hay honra. Pues la verdad es que hay honra para Dios al momento de establecerse justicia. Cuando se vea cómo Dios no deja y ni dejará ningún cabo suelto, y que no hay astucia o poder o inteligencia por encima de Dios. Ese momento de cuadrar cuentas parece lejano para los que estamos en esta vida y para todos los que hemos vivido a lo largo de la historia. Y lo que vemos hoy y lo que cada ser humano durante su vida ve son aparentemente casos cerrados de injusticia, en muchos casos en los que parece que el mal se salió con la suya. Y la Biblia dice que los ignorantes ven y les parece que pueden tener una ganancia en el corto plazo violando las leyes de Dios, y que parece que las cosas se quedan así. Pero eso no es más que una situación temporal mientras la historia termina su desarrollo. Llega el momento en que Dios pondrá todas las cosas en su lugar y habrá justicia, y toda la creación verá que Dios es justo, y Dios tendrá honra y gloria al establecer justicia sobre todos los que se rebelaron contra Él. Entonces, vemos que si consideramos que el propósito del hombre es darle gloria y honor a Dios, el hombre cumple con ese propósito, sin importar lo que haga, sin importar las decisiones que tome. El Creador recibe honra y honor y gloria al haber creado al hombre. Entonces, ¿qué conclusiones prácticas podemos sacar de todo esto? Por un lado, saber que el propósito mayor de nuestra vida es darle gloria y honor a Dios. Para eso fuimos creados. Y eso ocurrirá, sea que obedezcamos o sea que hagamos las cosas a nuestra manera. En un siguiente nivel, tenemos como hombres el propósito de gobernar y proteger la creación de Dios. Esa fue la asignación que se nos dio. Pero esto solamente puede hacerse
bien bajo una obediencia perfecta. Y esa es la lección que nos hemos demorado 6.000 años en aprender de alguna manera, para el que no la ha aprendido. En alguna medida, toda acción que realicemos que no venga del consejo directo o de la dirección de Dios es equivalente a comer el fruto prohibido en el Edén, en tanto que estamos haciendo algo por nuestra propia cuenta y no bajo la dirección de Dios. De pronto alguien podría tener el atrevimiento o incluso la osadía de pensar que, incluso siendo cristianos, algunos podrán decir, de haber estado en el huerto del Edén, pues hubiéramos obedecido a Dios. Alguien puede pensar eso. Es lo mismo que decían los profetas, perdón, los israelitas en los tiempos de los profetas y en el tiempo del Señor, y el Señor se los recriminaba, les decía, ustedes dicen que si hubieran vivido en los tiempos de sus padres se habían comportado mejor, pero mentira. De haber estado en el huerto del Edén, todos nosotros hubiéramos comido del huerto, hubiéramos hecho las cosas a nuestra manera. Y esto es lo interesante y lo profundo del asunto. Todas las veces que hacemos las cosas a nuestra manera, estamos comiendo el fruto del Edén, lo que Dios nos dijo que no hiciéramos. No comer el fruto del Edén significa andar en perfecta obediencia a lo que Dios nos dice que hagamos. No es posible ser los gobernantes, los custodios, los multiplicadores, los cuidadores de la creación que Dios desea que seamos, si no tenemos la capacidad de obedecer a Dios de manera perfecta. Hoy el mundo habla acerca de proteger la tierra, de salvar la tierra. Es imposible a nuestra manera. No hay acciones sostenibles, no hay, no hay ingeniería ambiental que valga para salvar la tierra si es a nuestra manera. Y eso no lo entenderá el mundo. Y posiblemente hasta el final muchos se rebelarán contra esa gran realidad de que todo lo que el hombre hace a su manera o de su propia conclusión o de su propia inventiva no va a causar más que problemas. Muchas veces incluso pareciera que tomamos una buena decisión, una buena solución para algo, pero la realidad profunda es que si fue algo que no fue lo que Dios nos mandó a hacer, desafortunadamente, o bueno, no digamos desafortunadamente, simplemente saldrá mal, saldrá mal. Entonces, realmente vale la pena considerar la lógica del negocio, la lógica del asunto y entender que todo este drama que ha vivido la humanidad y que hemos vivido en lo individual se debe en gran parte a nuestro impulso a rebelarnos contra Dios y hacer las cosas a nuestra manera, incluso creyendo que creemos en el Señor y que queremos agradarle, en eso fallamos mucho. Estamos en un proceso en el exilio, estamos en el exilio en el Edén y la realidad es que Dios sigue esperando y queriendo, necesitando que alguien le ayude a administrar sus negocios y esa persona debe ser completamente fiel y obediente. ¿Quién es fiel y obediente? ¿Quién quiere obedecer a Dios? En los momentos que nos sentimos conectados con Dios, podemos levantar la mano y decir, yo quiero obedecer a Dios, yo quiero, Señor, usa mi vida, yo quiero obedecer a Dios. Pero la realidad es que solamente hay un hombre que ha podido obedecer fielmente a Dios como es requerido, de manera perfecta. Y ese hombre, adivinen, es el famoso Jesús de Nazaret. Tal vez hayas escuchado muchas veces acerca de Jesús, tal vez no entiendas por qué tanto alboroto acerca de una persona y qué relación o por qué debería interesarte una persona que vivió hace 2000 años. De pronto puedas concluir que es alguien que
no tiene nada que ver con tu vida, que es simplemente un personaje religioso. Pero el mensaje que quiero dejar hoy y que profundizaremos en futuras charlas es que esta persona es la clave y el eje de la historia humana y de nuestra necesidad para reconectarnos con nuestro propósito real, que es administradores, protectores, multiplicadores, mayordomos fieles del Señor. El Señor nos creó para ayudarle con sus negocios, pero no podemos hacerlo en tanto hagamos las cosas a nuestra manera. Y no vamos a dejar de hacer las cosas a nuestra manera hasta que seamos llenos de esa esencia, de esa naturaleza, de esa persona que es Jesucristo. Para finalizar, quiero compartirles respecto a esta hipótesis, porque con mucha humildad es que planteo esto que considero el Señor nos ha revelado acerca de cuál es realmente el propósito de la vida del hombre, y es darle honra, gloria y honor a su nombre. Es una hipótesis porque Dios tiene que decirlo y confirmarlo, y es lo que quisiera compartirles para cerrar, porque estando oculto en las escrituras, creo que finalmente encontré en donde el Señor revela un poco acerca del propósito y el propósito de la vida del hombre, y hablamos del propósito de la vida de un hombre por excelencia, que es el Señor Jesucristo. Entonces, lo bonito es que no está en una frase en la Biblia, en el Antiguo Testamento o en algunos de los profetas, sino son las palabras mismas del Señor Jesucristo. Y te los voy a compartir en este momento. Lo podemos ver, comparto pantalla, en el Evangelio de Juan. Vámonos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 12. Nos vamos bien abajo a este momento cuando pasa algo muy misterioso, y es que el Señor Jesucristo le pide al Señor algo que parece extraño. Generalmente el Señor, cuando le habla al Padre, es para pedirle: Padre, gracias por esto, multiplica los panes, es un milagro. Resucita el muerto, se resucita el muerto. Pero en este caso, dice el Señor Jesucristo: ahora estoy muy angustiado y no sé qué decir. ¿Qué podría decir? Diré: Padre, sálvame de esta hora de sufrimiento, pero si para esto vine a sufrir, Padre, da gloria a tu nombre. Y dice el Evangelio que en ese momento vino una voz del cielo: le he dado gloria y lo haré de nuevo. El Señor Jesucristo vino a la tierra con un propósito y cumplió su propósito. Su propósito fue darle gloria y honor al nombre del Creador de nuestro Dios. Lo hizo de una manera específica. ¿Y cuál fue? Siendo obediente con lo que se le había encomendado y siguiendo perfectamente todo lo que el Señor le había encomendado que hiciera, cosa que no hizo Adán. Y solo en Él es que podremos nosotros obedecer a Dios de manera perfecta. Espero que esta charla, esta enseñanza haya transmitido algo nuevo, algo de valor para sus vidas, y espero que tengamos la oportunidad de seguir revisando lo que al inicio planteamos: cómo romper el velo entre lo que está escrito en las Escrituras y con nuestra vida diaria, con lo que vivimos cada día. Porque no hay desconexión entre el Dios que hace 4000 años sacó a Israel de Egipto, el Dios que creó la tierra y los cielos. Es el mismo Dios que interactúa con nosotros día a día, y no hay nada mejor que pudiéramos hacer con nuestro tiempo de vida
que reconectarnos con ese propósito que tenemos y que ha designado Dios desde el momento que nos creó. Vamos a abrir en este momento espacio para preguntas y comentarios de nuestra audiencia el día de hoy.